Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este evento en la Feria del Libro de Costa Rica. Hoy tenemos a Jaime Gamboa. Hola, Jaime. Hola, hola. Ja- Jaime Gamboa, músico y escritor costarricense. Y Diana López. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal Ramón? ¿Qué tal Jaime? Hola, Diana. Diana desde Guatemala, gerente del grupo Amanuense, la editorial de este libro Corazón de Marimba, que les queremos presentar hoy para los chicos y para los grandes, para que se enteren un poquito más de esto. Entonces, vamos a dejar a Diana conversando, yo me salgo un poquito de aquí y ahorita vuelvo cuando terminen el cuento. Gracias, Ramón. Hola a todos, en nombre de Grupo Amanuense en Guatemala, para nosotros es de verdad un gran gusto estar aquí con Jaime, ¿verdad? Uno de nuestros... Hola, Diana. También es un gusto para mí estar con vos. Servirte de presentador de ilustraciones. Sí, buenísimo. Tengo el placer de leer uno de los libros de la obra de Jaime. Jaime tiene 4 libros con nosotros, pero hoy le vamos a dedicar unos minutos a Corazón de Marimba. Espero que la disfruten, porque realmente es una historia muy linda. Jaime, ¿me apoyas con las imágenes? Con mucho gusto. Corazón de Marimba. Escrito por Jaime Gamboa e ilustrado por Elisambura. Mi abuela decía que cuando todo está en silencio, si cierro los ojos y dejo que la imaginación se adueñe de mis sentidos, puedo escuchar cosas que nadie más oye. El sonido que hace un pétalo al desprenderse de su flor, el microscópico ruido de una gota de lluvia que resbala sobre la piel de una manzana, el silbido del aire que pasa entre los pelos del bigote de un gato distraído. Una tarde, al regresar de la escuela, hice la prueba. Apagué el televisor, abrí la ventana que da a la calle y me senté en mi cama con los ojos bien cerrados, tratando de hacer menos ruido que una nube de vacaciones. Pronto, mis oídos comenzaron a viajar por cada rincón de la casa. Primero, escuché los sonidos más cercanos, el goteo del grifo del baño, el canto alegre del grillo que casi no me dejó dormir la noche anterior, y más allá, el zumbido de la refrigeradora y los pasos suaves de las pantuflas de mamá. Llevada por mis oídos, me fui alejando. Escuché los motores de los autos en la calle y pasé con cuidado cerca del verdulero que pesaba 2 chayotes en la balanza. Los ponía en una bolsa de papel y le daba el cambio en monedas a una señora mientras le recomendaba comerlos solo con sal. Es muy divertido viajar así porque nadie me ve, pensé. De pronto, a lo lejos, escuché el trino de una marimba. Me llamó mucho la atención porque en mi ciudad ya muy pocos la tocan. Bien concentrada, traté de averiguar de dónde venía. Mis oídos doblaron la esquina, pasaron a través de la estela que dejaba la sirena de un y se detuvieron ante una puerta grande y silenciosa, la del hospital infantil. No creo que haya una marimba allí dentro, dudé, pero de nuevo, desde el fondo del hospital, me llegó la música clara y brillante. Calladita, llevada por mis oídos, recorrí los pasillos. Entré a una sala donde varios niños jugaban a las adivinanzas. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón?, preguntó uno de ellos. Susurré la respuesta, pero nadie me oyó. Seguí por las escaleras, salones, habitaciones, donde niños y niñas reposaban o jugaban esperando curarse para volver a correr felices por las plazas de sus pueblos. Al llegar al último pasillo, mis oídos me guiaron a un cuarto pequeño. Un niño estaba sentado en la cama. Hola, dije sin saber por qué. Entonces ocurrió algo asombroso. ¿Quién anda ahí?, dijo el niño. Soy Amanda. ¿Cómo logras escucharme si estoy tan lejos?, contesté. Soy Miguel.
Y yo también estoy viajando con mis oídos. Hasta puedo escuchar el reloj de tu cuarto que suena muy fuerte. Es mi primera vez, dije. Llegué hasta ti siguiendo el sonido de tu marimba. Me dejaron traerla porque voy a estar mucho tiempo aquí. Dicen que mi corazón está cansado. ¿Puedes creerlo? Estoy esperando que me pongan un corazón nuevo, me contó Miguel. Sin entender cómo sería eso de tener un corazón nuevo, me hice amiga de ese niño de sonrisa tan grande que se podía ver con los oídos. Cada tarde, al regresar del colegio, me sentaba en mi cama, me concentraba y recorría todo el camino hasta encontrarme con él. Sé que Miguel, por su parte, me esperaba en silencio y siempre, antes de cualquier cosa, tocaba una pieza con su marimba para alegrarme. Así lo hicimos todos los días, por semanas y meses. Pero un día no lo encontré en su cuarto. Se hizo la noche y llegó el otro día y la tarde y la otra tarde más, y Miguel siguió sin regresar. Poco después, su cama fue ocupada por otro niño. ¿Qué habría pasado? ¿Encontrarían un corazón para él? Pasé muchas tardes y noches recorriendo con mis oídos todo el hospital, pero no escuché nada que me diera una pista. A veces quería llorar, pero prefería creer que Miguel había regresado a su pueblo en las altas sierras. Varios meses después, con mucha tristeza, decidí dejar de buscarlo. Creo que no volveré a escucharlo nunca más, pensé ya sin esperanza. En ese preciso instante, me pareció oír el repique de su marimba. Corrí a mi cuarto tropezando con el gato. Intenté no distraerme con el sonido de mi hermanito cepillándose los dientes. Crucé por encima del ruido de la escoba de la vecina. Salté sobre el ronco redoble de las motocicletas. Esquivé los pitazos del oficial de tránsito y del árbitro que marcaba un penal en el estadio a 5 cuadras de mi casa. Huí de los gritos de la gradería popular, del golpe atronador de la tormenta y de las inmensas nubes negras que cubrían la ciudad. Mis oídos viajaron esta vez más lejos que nunca. Atravesaron ríos y selvas, valles y montañas, ranchos, plazas, sembradíos y escuelas. Entonces comencé a escuchar una marimba y luego otra, y de pronto fue el clamor de cientos de marimbas que replicaban dulcemente, tocando tonadas distintas. Y el sonido de todas las marimbas resonó en el cielo como el latido de un corazón. Fin. Qué lindo, Diana. Es una historia realmente hermosa. Claro. Yo la disfruto una y otra vez. Y Además, leída por Diana es más bonita porque la lees muy bien. Muchísimo cariño. Sí, es muy yo hermosa. quería preguntarle a Jaime porque obviamente, bueno, uno supone, ¿verdad? Que pues Jaime es músico, pues tiene como es una afinidad sensorial al oído y este libro lo denota un montón. ¿Cómo sientes el cuento contado por Diana? O sea, ¿sientes como otra dimensión a partir de esta narración? Mira, bueno, me ha tocado escuchar mis cuentos leídos por diversas personas. Diana es una gran lectora, ya antes la había escuchado y entonces ya hoy sabía que podía tener una interpretación muy linda. Hemos hecho en algunos momentos eventos
incluso con Ana Clara Carranza, aquí en Costa Rica, una actriz, hicimos un evento una vez, fue muy hermoso. Y lo lindo es que cada vez que alguien lee un relato, es como si, yo siento como si se escribiera de nuevo, porque cada persona le pone cosas de sí mismo, ¿verdad? En cómo lo lee, en cómo interpreta, en dónde acentúa, en el tiempo que le da a las cosas. Entonces, para mí siempre es una sorpresa descubrir cosas en la narración que no había pensado tal vez yo tanto al escribirlas, ¿verdad? Por ejemplo, es muy lindo. El acento de Diana, ese toque guatemalteco es muy afín a este relato. De verdad, porque el cuento está inspirado en las marimbas guatemaltecas, que nosotros tenemos nuestra marimba también en Costa Rica, pero los niños de la sierra que tocan marimba es en Guatemala. Y eso es algo que el guatemalteco pesca rápidamente. A los de los otros países, pues, nos resulta un poco más indiferente ese detalle, ¿ves? Pero dicho con tu acento, agarra un sentido que se acerca más quizá a la idea original con la que escribí el relato. Entonces siempre claro, entonces yo me imagino que, o sea, digamos, parte de este conversatorio es que estamos trascendiendo fronteras, estamos de Guatemala a Costa Rica, y entonces, pues yo supongo que Diana cuando cuenta este cuento no se siente como un cuento extranjero, o sea, las personas en Guatemala lo sienten como un cuento local. Sí, sin embargo, el cuento, te digo, tiene una aceptación muy grande en México. Porque la marimba es muy mesoamericana. Guatemala tiene los mejores compositores, los tiene Guatemala, los mejores compositores en marimba, porque aquí se desarrolló mucho es muy fuerte el movimiento. Instrumento, sí. Claro. Pero en Chiapas es muy hermoso, una anécdota. Estábamos conociendo los canales de Xochimilco. Y es muy divertido porque uno se sube en las lanchitas, que son estas trajineras, y pues uno va comiendo y llega una trajinera con músicos y te ofrecen acompañarte en tu camino. Esa vez llegó una trajinera con una marimba. Y nos hizo mucha gracia con quienes íbamos, porque bueno, seguro no saben que somos de Guatemala. Yo le dije, mire, le dije al músico, si usted me toca Luna de Xelajú, sí, acompáñenos. Y la tocaban perfectamente. Perfectamente, es que es parte del repertorio clásico de la marimba. Claro. Aquí también, aquí las marimbas también se saben Luna de Xelajú y es parte de lo fundamental. Sí. Sí, es muy mesoamericana y gusta muchísimo. Yo creo que en todos nuestros países ese cuento nos habla de algo muy nuestro, ¿verdad? Pero digamos, el giro de los marimberos en la sierra, es que en Costa Rica la marimba es más de Guanacaste, y Guanacaste es bajura, no sierra, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí si lo hubiera querido hacer más pico, habría dicho, y llegué, y allá en las bajuras se escuchaba, ¿verdad? En las llanuras, junto al río, se escuchaban las marimbas. No, aquí eran las sierras, ¿verdad? Claro, pensando en los niños indígenas. Así es. Para nosotros se vuelve como una figura más metafórica, para los ticos, ¿verdad? Se vuelve más onírico, porque suena como algo como que te estás inventando un sueño fuera de lo real. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es bonito como muy real. Claro. Y contame, y los Jaime, cuentos de Jaime y Ramón, de hecho, lo que comentabas, los cuentos de Jaime tienden, y no es solo, este es un ejemplo, pero todos los demás cuentos de Jaime siempre tienen no solo esa riqueza en el vocabulario, ¿verdad? En la sonoridad de las palabras que Jaime utiliza cuando escribe, porque cuando tú lees el cuento pareciera que hasta cierto punto lo estás cantando. Son palabras muy sonoras, muy hermosas. Y Jaime juega siempre con los sentidos, el sentido del oído, pero entonces tú ves la sonrisa con el oído, ¿verdad? La risa religiosa es otro libro también muy
yo hablo a través de lo que veo o Exacto. hablo a través de lo De lo que hago, pinto. de lo que pinto. Entonces, esa, cómo se transponen los sentidos. O el cuento fantasma, que es un cuento que Ajá, no tenía revela la ilustración, historia páginas en con la blanco. punta de los dedos, ¿verdad? Sí. Es, que la historia se escucha y se ve con el tacto. Entonces, Sí. sí, esa es una particularidad que tiene Jaime bueno, que hace que sus libros precisamente sean muy gustados, No sé qué ¿verdad? pensará mi psicóloga de eso, ¿verdad? Esas transposiciones de ver con los dedos, oír con los ojos, no sé. En fin, algo raro tengo que tener. Pero Bueno, yo estamos creo bien, que estamos bien. eso raro es la riqueza realmente que transmites en estos libros, ¿no? O sea, uno puede ver como un montón de capas que hay en el libro, o sea, esa musicalidad en las palabras, la música como elemento en el vocabulario, ¿verdad? También. Y, y cómo fue el trabajo de ilustrarlo, o sea, una vez que lo ves como bajo la mano de otra persona, es como otra magia ahí, o sea, ¿cómo fue ese enlace, Jaime, ese Mira, trabajo? ahora que dijiste eso de la música, me acordé y quería, antes de pasar al tema de la ilustración, que es todo otro terreno gigante y lindísimo, y este libro está bellísimamente ilustrado por Elisambure, con quien mantengo contacto siempre. Es una persona tremendamente activa en redes y pasa ilustrando todos los días, ilustrando la realidad argentina, lo que sea. Ella es maravillosa. Pero ahora que mencionaste eso de la música, lo de la musicalidad en el lenguaje, yo tengo dos referentes muy fuertes que me acuerdo siempre, porque influyeron mucho en mi manera de escribir. Uno es Salarrué, ¿verdad? Los cuentos de Cipotes a mí me volaron la cabeza cuando los conocí en cierta edad y desde entonces lo he releído muchas veces, porque es una fuente inagotable de fantasía y de libertad creativa, pero con una musicalidad en el lenguaje fabulosa. Y la otra referencia que tengo es un curso que llevé con don Joaquín Gutiérrez en la universidad. Ya don Joaquín, yo lo conocía desde pequeño porque era amigo de la familia, pero luego llevé un curso en la universidad con él. Y él insistía mucho en decir cosas a punta de música, de la música de las palabras. Decía, no se preocupen por el sentido, preocúpense por la música, decía. Y cuando encuentren la música en las palabras, van a decir cosas que ni siquiera ustedes imaginaron, van a descubrir cosas, ¿verdad? Y eso a mí también se me grabó a una edad apropiada para, nada, estaba yo comenzando a escribir, 17, 18 años, y eso yo creo que esas máximas de un buen maestro se te quedan y al final uno termina guiándose por eso. Pero bueno, Claro. pasando a la ilustración, a mí me encanta y yo siempre muestro las ilustraciones y ahora lo hice me fui quedando atrás porque yo mismo me quedo viendo la ilustración y se me olvida pasar la página, ¿verdad? Te puse tarde la última ilustración, que es una belleza, ¿verdad? Que es el reencuentro, a ver, Elisambura se inventa este final del relato, que no es el final del relato como yo lo escribí. En el relato, ella escucha las marimbas y resuenan en el aire como el latido de un corazón, ¿verdad? Ella los pone juntos, de nuevo ahí, encontrándose sobre ese corazón y con estas flores, que las flores representan la música de la marimba a lo largo de todo el relato. Siempre que se escucha la marimba son estas flores que viajan por el aire, que a mí eso me fascinó. Además, estas flores yo no sé si tienen un referente en Argentina o en Guatemala, pero a mí me tienen la formita, los pétalos como las flores del jazmín, que para mí son muy simbólicas y me encantan, además no solo por el aroma, tengo mi jazminera aquí en la casa, que la cuido y cuando da flores llena de aroma toda la sala, y es un aroma por el que puede viajar. Pero Elisambura hace una interpretación hermosa del cuento, inventándose cosas, ¿verdad? Yo hablé del sonido de muchas marimbas, pues ella puso las marimbas en medio de la sierra, haciendo el sonido. Imágenes hermosas como la soledad de esta camita del niño cuando queda sola en el hospital y se la lleva.
hace lo que un buen ilustrador hace, que es ir más allá del texto y agregar fantasía, melancolía, humor, como ha pasado en otros cuentos míos, como La risa contagiosa, en donde el cuento tiende a ser gracioso, pero las ilustraciones son realmente lo más gracioso del libro, ¿verdad? Y eso es lo lindo de propiciar lo que tanto vos, Diana, como vos, Ramón, hacen, que es poner los libros al alcance de la niñez, porque el libro físico tiene esa posibilidad maravillosa de conjugar texto e imagen y detonar mil resonancias en la imaginación, en el cerebro, en el corazón de los niños y las niñas. Y pues a mí me pasó básicamente eso cuando vi las ilustraciones de Lisambura de este relato, que me pareció, yo no hubiera imaginado decir tantas cosas como las que Lisambura encontró en sus ilustraciones. Sí, o sea, yo encuentro como que las historias, los álbumes ilustrados tienen como una vida muy interesante, ¿verdad? Porque está muchas veces, primero se escribe la historia, muchas veces viene de una persona que escribe la historia, se une en una editorial o de alguna manera con un ilustrador, toma una vida nueva porque hay una reinterpretación. Y después quería preguntarle a Diana el siguiente paso, que es el contacto con los niños cuando se cuenta el libro, porque ahí ya pasa a otro lado, porque todo lo que hemos hablado antes es el mundo de los adultos, o sea que somos unos vivos que estamos jugando de niños, contando historias y yo las vendo, los otros los editan, pero Diana vuelve al punto original del autor, que es como que quiere contar la historia a un niño. ¿Cómo ha sido la experiencia con este libro? O sea, tenés como, has pasado por escuelas, me imagino yo, Diana. Pues bueno, la escuela de madres siempre es la principal y la mejor. Tus hijos no permiten que mamá no interprete la historia como ellos demandan. Claro. Pero, digamos, sí hay un tema es algo muy importante para poder, digamos, de alguna manera que el libro tenga una función completa. Porque cuando hablamos de libros infantiles, hay los padres que compran libros a sus hijos y los leen a la hora de dormir, pero el libro como factor social es muy importante en biblioteca pública, en biblioteca escolar. Entonces, en ese aspecto, los temas de mediación de lectura son bien importantes. Hay grupos regionales de narradores orales con los que nosotros normalmente mantenemos contactos para promover que las historias sean contadas y sean narradas en diferentes espacios. Lo que nos ha sucedido con los libros de Jaime es los narradores normalmente muestran el libro al inicio y al final de la narración, pero ellos mismos logran inclusive hacer una interpretación propia de la historia, ¿verdad? Y esa es la riqueza también. Las historias como estas normalmente tienden a contarse una y otra vez y ya no de la forma en la que yo lo hice, que fue una lectura literal, sino ya es una interpretación desde la oralidad, ¿verdad? Ese factor es muy importante también en escuelas, en colegios, en espacios públicos como bibliotecas, porque es donde los niños en edades tempranas, 6, 5, 4 años, pueden tener acceso a la lectura y a este tipo de historias. Corazón de Marimba es un libro que es muy completo, es muy profundo, por eso te digo que es muy completo, es muy profundo porque puede abarcar un montón de aspectos desde la mediación, aspectos culturales, como los empezamos a platicar ahorita acerca de la marimba y en dónde tocan la marimba, si en la sierra o en el llano, en Mesoamérica, en la amistad, en los niños que se enferman y en un amigo que parte. ¿Y en qué pasa después de que ese amigo parte? ¿Lo pierdo o sigo, digamos, vinculado?
¿verdad? Entonces toca hasta temas de duelo, es toda esa parte, todo ese universo se puede hilar desde un libro, ¿verdad? Eso es lo maravilloso del libro álbum, ¿verdad? Que las historias tienden a ser mucho más profundas y se pueden aprovechar desde diversas perspectivas. Claro. Muy bonito eso. Mira, a mí me pasó, ahora que preguntabas, Ramón, sobre encontrarse con público infantil. A mí sí me ha tocado, bueno, me ha tocado leer bastante para públicos infantil, incluso ahora, en medio de la pandemia, aquí, hacer lecturas virtuales. Hace no mucho hice una lectura virtual para niños y niñas de la península de Osa. Algunos tenían que conectarse con teléfonos que les dio sus maestros, y desde buscar en la playa algún lugar donde hubiera señal para conectarse a la clase y recibir la lectura. Obviamente yo leía con un nudo en la garganta solo de saber cómo, desde dónde y el esfuerzo que estaban haciendo esos chicos para recibir lo que uno podía darles, ¿verdad? Y entonces uno, para mí la parte más rica viene después, es conversar un poco con ellos y ellas, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué pensaron? ¿Y qué fue lo que pasó? Y ¿cómo es eso de viajar con los oídos? Alguno ha cerrado los ojos y ha tratado de oír todo. No, yo nunca lo he intentado. Bueno, intentémoslo de ahora, cerremos los ojos, ¿qué oyen, verdad? Y entonces ahí se arman unas dinámicas muy lindas. Por supuesto que presenciales es más bonitas, pero me ha tocado, una vez me tocó leer este cuento y le pedí prestada una marimba de arco a Manuel Obregón, de esas que se ponen aquí, ¿verdad? Una marimbita chiquitita de arco. Entonces fui haciendo unas musiquillas, yo no soy marimbero, obviamente, ¿verdad? Pero fui haciendo ahí unas tonteras para acompañarme, y esa fue la lectura más exitosa de todas, ¿verdad? Así que para la próxima lectura me consigo una marimba de arco y hacemos el show completo. Sí, o sea, hubiéramos hablado antes y te hubiéramos embarcado No, porque ya hubiera quedado grabado el ridículo de mí tocando marimba. Eso lo hice porque no quedaba récord. No. Inventamos e invitamos a Manuel Obregón para que venga. Sí. Bueno, cuando lanzamos La Risa Contagiosa, el primer libro que lancé con Amanuense, las presentaciones de este libro las hice con Tapado Vargas. Tapado llegó con un set de percusión y él hacía ruidos. Era muy gracioso, porque entonces yo decía algo y me le quedaba viendo y él buscaba un tiliche y hacía un ruido. Entonces había una interacción musical, era como una puesta en escena que hicimos y era muy divertido. Sí, la música puede agregar muchísimo, ¿verdad? Sí, para Diana y para las personas que tal vez no conocen a Tapado, Tapado es un percusionista, no sé si se dice étnico o qué, ¿verdad? Porque sí, tiene como tumbas, pero tiene conchitas. Tiene una caja llena hasta el tope de cuánto tiliche te puedas imaginar que suena. Bueno, además en la casa tiene un estudio grandísimo con gongs y vasijas que suenan y de todo el mundo, y no sé, bueno, es un loco. Pero se armó un kit de cosas y ruidos de todo tipo mientras yo iba contando el cuento. A veces yo iba contando el cuento y sonaba como un silbido profundo que venía atrás y yo tenía que parar la lectura para ver qué era lo que estaba tocando, pero no entendía qué era lo que estaba sonando ahí, y era como una ocarinota así, haciendo una bulla extraña. Pero bueno, esas cosas agregan algo muy lindo en la mente de los niños. Ellos están fascinados ahí en primera fila, no solo disfrutando del relato, sino de la puesta en escena, de la música, de la vibración, de otro montón de cosas. Cuanto más elementos agregamos, más absorben, ¿verdad? Y por eso es que los relatos tienen que tener para mí esa riqueza sonora, no solo lo lúdico de la historia, sino el mismo lenguaje como está escrito, ¿verdad? Es algo que no hay que tenerles miedo a los chicos, ¿verdad? No hay que tener miedo a que me van a entender. Sí te van a entender, claro que te van a entender. Son 1000 veces más inteligentes que vos, o sea, escribirles, contarles las historias. Confía en su inteligencia, en su apertura y en su fantasía para volverte loco. Y eso y eso es igual con las ilustraciones. Esas ilustraciones de Lisambura son maravillosamente realistas. Nada, los chicos las ven y las disfrutan y las entienden.
Sí, sí. Sí, es que yo siento que ¿verdad? O sea, la librería francesa tenemos mucho álbum ilustrado porque a mí me parece como fundamental el acercamiento del libro sin, o sea, no sé, como que se piensa mucho a veces como, no sé, en edades tal vez los adolescentes o los adultos y esto, pero lo fundamental de tener como es este aparato lúdico que es el álbum ilustrado, que se puede leer de mil maneras, porque los chicos cuando no leen, leen, ¿verdad? O sea, agarran el libro y lo mueven de arriba para abajo, se inventan las historias, lo oyen de los padres, de las madres, eh, eh, y por eso y tenemos este nexo con Diana y Amanuense, porque somos muy afines a eso. O sea, nosotros, no sé, yo creo que la última vez que vi a Diana fue en la Feria de Madrid, que, Sí, que nos encontramos en la Libera en Madrid, pero ni siquiera nos hablábamos, porque estábamos engolosinados viendo libros de niños, cada uno por su lado. Envidia, Porque, envidia. es cierto. Sí, fuimos a la exposición de, se llamaba uy, se me ¿cómo se llama? Eh, no era Shantan, bueno, no, pero es se llama como Li Yao o algo así, no me acuerdo Jimmy cómo se llama. Liao. Ajá, Jimmy Liao. Sí, y es que Jimmy Liao bueno, él es un ilustrador que también hace sus propias historias, pero es fascinante el mundo que él desarrolla a través de su arte. Y es que es precisamente retomando el punto de la importancia del libro álbum. El libro álbum tiene esa particularidad donde en la mayoría de los casos, son hechos a dos manos. El escritor con su versión de la historia y el ilustrador con la interpretación propia, eh, donde el ilustrador tiene toda un buen ilustrador hace una interpretación de la historia y agrega muchos detalles que quizás el autor ni siquiera pensó, como el encuentro de los niños sobre un corazón, ¿verdad? Exacto, exacto. Que el cierre de esa ilustración da toda la esperanza al libro, Ujú. ¿verdad? La historia termina con una esperanza donde ellos se encuentran y se ven, y es decir, bueno, nadie perdió, ¿verdad? Eh, Sí, es como si y es leyera entre líneas, ¿verdad? Porque está claro, herida en el texto, pero la saca, ¿verdad? La pone a brillar y la pone en un lugar lindísimo. claro, y digamos fue la forma en la que ella lo imaginó y lo interpretó. Y la riqueza, por ejemplo, es la visión de una ilustradora argentina como Elisa Mura, cómo ella eh, piensa respecto a la americana, que es donde se realiza la historia, ¿verdad? Y toda la Claro, investigación que ella hizo sobre Centroamérica y Mesoamérica para poder llegar al claro. detalle de las ilustraciones, ¿verdad? Eh, es muy valioso. El punto del libro álbum al final es que si bien los niños no pueden leer aún porque todavía no han pasado por el proceso de lectoescritura, el primer acercamiento al arte del libro álbum. Entonces, Sí, los niños empiezan a desarrollar esa sensibilidad y gusto por el buen arte, así precisamente es, porque los libro álbum son eso, son obras de arte, básicamente cada ilustración, así es. y ahí la labor del editor, ¿verdad? Del director editorial también de tener esa sensibilidad, de asegurar que el libro llegue en conjunto de una forma correcta, historia e ilustración. Yo creo que la directora editorial de, de los libros de Jaime Valia ha hecho un trabajo estupendo, Mi querida ¿verdad? Valia. Valia es Sí, genial, ¿verdad? Ella tiene un talento muy especial para lograr esas cosas. Yo le digo que ella es una casamentera, porque hace unos matrimonios entre textos e ilustradores y tiene una cantidad de recursos en su archivo mental y personal que es maravilloso. sí, Cada libro es
¿verdad? Se eleva a un nivel que uno no hubiera sospechado, pero eso es la visión del editor, que es un rol un poco ahí en la sombra, pero que es el final responsable de las maravillas que pueden salir. Así Claro, es. claro, claro. Tengo una pregunta extraña para Jaime. No sé, que quiero hacer un nexo que no sé si tiene algo que ver. O sea, a ver, Jaime, vos, tu instrumento principal es el bajo eléctrico. Uh-huh. Y ese es un instrumento que tiene un rol muy particular porque está muy presente, pero muy oculto, ¿no? O sea, es como la Sí, base. sí. Tiene música y tiene ritmo, pero no es, a menos que vos seas, yo no sé, ciertos músicos específicos que toman ese rol. No digo que vos no tengas las capacidades, sino que no tenés ese rol cuando te ves. No, no. Es como, está por detrás, es súper importante, pero no, todo el mundo lo oye, pero no es protagónico, excepto si uno tiene como esa cuestión. ¿Y El bajo, cómo es perdón, el es el bajo? instrumento que decimos que se nota cuando desaparece. Ajá. Cuando está no lo notas, pero si lo quitas, decís, ¿pero qué pasó? No suena bonito, falta el bajo. Así es. Entonces, o sea, digamos, como Jaime, la misma persona, es un bajista y es un escritor. O sea, ¿hay vos sentís un nexo como bajista en la escritura, digamos? Porque, no sé, yo de pronto me imagino que de pronto la ilustración se está robando el show, como a veces se lo roba el cantante o el guitarrista. Pero vos lo sentís totalmente diferente, o más bien si tenés una conexión en tus dos artes estas que son dos puntos Mira, a ver, extremos. puede ser, ahora que lo estás diciendo, tal vez no es algo que yo hubiera pensado, pero tal vez lo he sentido alguna vez, ¿verdad? Porque definitivamente el gancho de un libro ilustrado son las ilustraciones, ¿verdad? Cuando los chicos llegan a una librería, se guían por la ilustración. Quienes leen los textos, o por lo menos el texto de contraportada, y se fijan en el título, y ¿verdad? Un poco son los grandes, que llegan y ven. Bueno, ya los chicos un poco más grandes sí, pues ya ven de qué se trata y deciden si eso les gusta o no, pero ya necesitas tener unos 10, 12 años. Más Claro. niño, pues son tus papás los que escogen. Entonces la ilustración es definitivamente la diva, por decirlo algo del espectáculo. Claro. El solista, como decías ahora, comparando el término del bajo. Entonces sí hay algo de eso. Cosa que no me incomoda para nada. Toda mi vida he sido bajista y es un rol que me encanta porque entiendo la importancia en el fenómeno completo. Igual que en el libro ilustrado, es decir, el texto no me importa si es un pretexto para maravillosas ilustraciones. Me encanta que sirva, ¿verdad?, de base para que gente como Elisa Ambura haga cosas como estas y termine fascinando la mente infantil de esa manera. Pero creo que tal vez sí hay una relación muy profunda, porque yo empecé a escribir mis primeros poemas cuando yo estudiaba contrabajo, ¿verdad? El bajo de orquesta sinfónica, cuando tenía unos 14, 15 años, en el Castella, en el conservatorio acá, Diana, que es un conservatorio de música muy importante en Costa Rica, y yo me iba a estudiar horas al teatro del colegio solo, ¿verdad? Fuera de horas de clase, a darle al contrabajo porque me había afiebrado, como decimos, ¿verdad? Por tocar bien. Pero el contrabajo es un instrumento muy pesado, muy cansado. Después de media hora de estudio seguido, los dedos ya no los soportás y la mano y los músculos y tenés que parar. En ese rato que paraba, tenía una libreta y me puse a escribir para hacer otra cosa, mientras en ese tiempo no había celulares, no podía ver redes sociales, no, ¿verdad? Entonces, en el teatro del colegio solo, dejaba el contrabajo a un lado y me ponía a escribir poemas. La cosa es que al tiempo me di cuenta de que ya iba yo al teatro no a estudiar, sino a escribir, porque dejaba el contrabajo ahí y cuando me di cuenta había pasado 3, 4 horas escribiendo versos y cuentitos y cosas, y así que solicité, porque el conservatorio uno podía graduarse en música o en literatura o en artes plásticas o en muchas disciplinas. Solicité en mi último año que por favor mi recital de graduación no fuera en música, sino en
expresión literaria, porque sencillamente porque me fue ganando el tiempo que le dedicaba a la literatura. Y nunca me vi como que el escribir textos era para buscar algún protagonismo. De hecho, no publiqué textos o sea, yo empecé a publicar casi ya de 40 años, mi primer libro de relatos y ya luego los cuentos infantiles, y digamos en estos 15 años sí he publicado mucho, pero digamos no era como que escribir fuera justamente para ponerme en primera fila, no, escribir era porque era lo que me gustaba hacer, y de manera que sí, como escritor soy buen bajista, podrían decir. Pero hay algo también muy importante, Ramón. El cuento de Alma del Mar es un vínculo directo entre la música y la acción literaria que tiene Jaime. Ese libro yo no creo que hubiese podido ser escrito por alguien más que no sea músico. Que no sea músico, ¿sí? Claro, claro. Y un músico centroamericano. Porque no Bueno, nos... no, y además la esto. amistad que tuve con Guillermo Anderson, quien inspiró ese cuento, también, ¿verdad? Influyó mucho en que me animara a escribirlo. Eso fue un cuento hecho a pedido para Valia. Valia Livenson, Claro. la editora, realmente me dijo, mira, ¿cómo es que no se ha escrito un cuento basado en la canción Llevarte al mar de Guillermo Anderson, que me fascina? Yo le dije, dame unos días. Yo lo quiero escribir. Así fue. Bueno. Buenísimo. Bueno, eso, pues creo que eso será el próximo conversatorio. Podemos organizar posterior a la Feria del Libro, podemos hablar, creo que, bueno, yo me he entretenido un montón con Jaime y Diana, me parece que pasamos un buen rato y esperamos que las personas que nos están oyendo también pues se antojen de los libros de Jaime, de Amanuense y de la librería francesa, y que trascienda más allá de una compra, que las historias pues se construyan en las casas de cada persona, con las abuelas, los abuelos, las mamás, los tíos, y que todas estas capas y todas estas cosas que hemos hablado creen mejores ciudadanos, que yo creo que al final de cuentas esos libros de Jaime tienen algo que, más allá de una cuestión pedagógica, didáctica, que te quieren a veces impulsar otros libros, lo que te dan es una visión de mundo, o sea, te crean eso. Entonces, los invitamos a pasar por nuestro stand, la feria virtual, o que nos visiten a la librería, y nos estamos viendo pronto en la próxima actividad. Hasta luego. Chao. Chao.